¿Qué tal, queridos hermanos de Recatólica? Alexis Rivero. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los signos del fin de los tiempos en Mateo capítulo 24. ¿Estamos viviendo los últimos días? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy para meditar y reflexionar sobre uno de los capítulos más profundos y provocativos del Evangelio, el capítulo 24 de San Mateo. Aquí Jesús revela a sus discípulos las señales que anunciarán el fin de los tiempos y su regreso glorioso. Este pasaje ha suscitado tanto esperanza como temor a lo largo de los siglos, ¿verdad? Invitando a los cristianos a un constante vigilancia y preparación, ¿verdad? El propósito de esta charla es abordar cada signo que Jesús menciona en Mateo capítulo 24 y examinar cómo estos signos pueden interpretarse a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, el catecismo, el magisterio, el código de derecho canónico y las visiones de santos y profetas aprobadas por la Santa Iglesia Católica. Analizaremos también cómo estos signos podrían estar reflejados en los acontecimientos actuales, buscando, en lugar de alarmarnos, una comprensión profunda que nos guíe a fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo. Bueno, vamos a comenzar con el contexto y propósito del capítulo 24 de San Mateo. Para comprender plenamente este capítulo es esencial situarnos en el contexto del Evangelio de San Mateo. San Mateo, al escribir principalmente para una comunidad judía, tenía la intención de demostrar que Jesús era el Mesías prometido y el cumplimiento de las profecías. En el capítulo 24, Jesús se encuentra, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, respondiéndole preguntas de sus discípulos sobre el fin de los tiempos y la destrucción del templo de Jerusalén. La Iglesia Católica enseña que este discurso profético tiene un, una doble aplicación. Jesús habla tanto de la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de Cristo, como también de eventos futuros relacionados con su regreso y el juicio final. Esta dualidad hace que el capítulo 24 de Mateo sea un texto rico en simbolismo y lleno de lecciones aplicables a todas las generaciones, ¿verdad? Bueno, escatología cristiana y enseñanza de la Iglesia sobre esto. La escatología o estudio de los últimos tiempos es una parte fundamental de la doctrina cristiana. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha enseñado que Cristo volverá en su gloria para juzgar a vivos y a muertos, lo decimos en el credo. Pero también nos advierte a no interpretar los signos de forma apresurada o simplista. En el Catecismo de la Iglesia Católica se menciona desde la ascensión la venida de Cristo en gloria y dice que es inminente su venida, ¿verdad? El Catecismo 673. Sin embargo, la misma estructura nos dice, del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre. Eso se lo ve en Mateo 24:36. Esta enseñanza se complementa con las advertencias de los padres de la Iglesia y de los santos, quienes nos recuerdan que debemos mantenernos todos vigilantes y preparados, sin caer en la desesperación ni en especulaciones, como hacen los hermanos evangélicos, por ejemplo. Jesús mismo enfatiza que los signos de los tiempos no deben llevarnos al miedo, sino a una mayor conversión, a una mayor confianza y fidelidad. Vamos a analizar los signos del fin de los tiempos. Guerras y rumores de guerras. Uno de los primeros signos que Jesús menciona es la aparición de guerras y rumores de guerras. Dice Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Eso dice Jesús, Mateo 24:6. La historia humana está llena de conflictos, ¿verdad? Y estos parecen haberse
intensificado en el último siglo. La Primera y Segunda Guerra Mundial marcaron un cambio dramático en la historia, ¿verdad? Y los conflictos actuales en diversas partes del mundo reflejan la inestabilidad y la división entre las naciones. ¿Mm? La Iglesia, a través de documentos como la encíclica Pacem in Terris de San Juan Pablo XXIII, de San Juan XXIII, perdón, nos recuerda que la paz debe construirse sobre la justicia y el respeto de la dignidad humana. Este tipo de enseñanzas nos ayudan a entender que las guerras, si bien dolorosas, son el resultado del pecado y de la falta de amor y justicia en el mundo. En el contexto actual, debemos interpretar estos conflictos como un llamado a buscar la paz verdadera en Cristo, quien es el príncipe de la paz. Luego dice hambres, terremotos y pestes. Jesús también menciona que habrá hambre, terremotos en diferentes lugares, Mateo 24:7. Estos desastres naturales y crisis sociales son interpretados por muchos como signos de los últimos tiempos y ciertamente hemos visto un aumento en la frecuencia de los desastres naturales y crisis humanitarias, desde terremotos devastadores hasta pandemias globales como la que tuvimos del COVID-19. El mundo ha experimentado sufrimiento que han llevado a muchos a cuestionar si ya estaremos viviendo, ¿verdad? Efectivamente en los tiempos profetizados. La Iglesia enseña que debemos ver estas crisis como momentos de reflexión y conversión. Encíclicas como Laudato Si del Papa Francisco nos invitan a cuidar de nuestra casa que tenemos en común y a vivir en armonía con la creación de Dios. Las crisis ecológicas y sanitarias nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias y estamos llamados a respetar y cuidar de la creación como buenos administradores, ¿verdad? Es un deber cuidar la tierra. No es algo del anticristo que quiere cuidar al mundo, como dicen los evangélicos. No, es nuestro deber cuidar la casa que Dios nos dio, la tierra. Luego habla de algo muy feo, de la persecución de los creyentes. Otra señal del fin que menciona Mateo 24 es la persecución de los creyentes. Entonces, dice Jesús, os entregarán a tribulaciones y os matarán y serán odiados por todo el mundo por causa de mi nombre, por todas las naciones por causa de mi nombre, dice Jesús, capítulo 24, versículo 9. En la actualidad, los cristianos en muchas partes del mundo enfrentan persecución y esta es una realidad que no podemos ignorar. Según diversos informes, el cristianismo sigue siendo una de las religiones más perseguidas del mundo. Y esta hostilidad es un signo que confirma la palabra de Jesús, ¿verdad? El magisterio de la Santa Iglesia Católica siempre ha subrayado la importancia de la libertad religiosa y el derecho a practicar la fe sin miedo. Documentos como Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II defienden este derecho. Y el martirio de tantos santos y beatos nos sirven como testimonios de valentía y fidelidad. Esta persecución nos invita a fortalecer nuestra fe y a estar dispuestos a dar testimonio de Cristo incluso en medio de la adversidad, como muchos hermanos están dando hoy día, en pleno siglo XXI. Falsos profetas y el aumento de la maldad en el mundo. Jesús también nos advierte sobre la aparición de falsos profetas y el aumento de la maldad. Y muchos falsos profetas, dice Jesús, se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo dice en Mateo 24, del 11 al 12. En el contexto actual, vemos una proliferación de las enseñanzas erróneas de líderes que buscan dividir al pueblo de Dios. El relativismo y la confusión sobre la verdad son señales preocupantes de esta realidad. La Santa Iglesia, en su misión de guiar a los fieles hacia la verdad, nos recuerda
en el catecismo que debemos estar en comunión con el magisterio y con la tradición. San Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, enfatiza la necesidad de seguir la verdad moral y rechazar las ideologías que distorsionan el mensaje de Cristo. En estos tiempos estamos llamados a mantenernos firmes en la enseñanza de la Santa Iglesia y a no dejarnos arrastrar por doctrinas erróneas o venientes de cismáticos, ¿verdad? Apostasía y enfriamiento del amor. Wow, en Mateo 24:12 Jesús advierte, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía o el abandono de la fe es uno de los signos más dolorosos de los últimos tiempos. Este enfriamiento del amor hacia Dios y hacia el prójimo se refleja en la pérdida de valores cristianos, el aumento de egoísmo y la indiferencia hacia los más vulnerables. ¿Mm? Lo vemos hoy día. La cultura contemporánea cada vez es más materialista y relativista, y eso ha contribuido a esta falta de amor verdadero que la Iglesia define como caridad. La silla esta hace un ruido raro. El Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza la importancia de la caridad como el fundamento de todas las virtudes cristianas. Catecismo 1822 al 1829. En nuestra época vemos una sociedad que a menudo desprecia los valores evangélicos y fomenta un estilo de vida contrario a la santidad. La misión de los cristianos es resistir esta tendencia y vivir el Evangelio plenamente, cultivando el amor y la misericordia sin dejar que se enfríe la llama de la fe. Luego dice la abominación de la desolación. Jesús menciona en Mateo 24, capítulo 24, versículo 15, la abominación de la desolación, una frase que hace referencia a las profecías del libro de Daniel y que ha sido interpretada de varias maneras. Históricamente esta profecía fue cumplida en la profanación del templo de Jerusalén, pero los padres de la Iglesia y varios santos han visto en ella un anticipo de eventos futuros que podrían implicar un ataque directo en contra de la Iglesia. En el contexto actual, la abominación de la desolación podría interpretarse como un ataque a la Sagrada Escritura y a la verdadera adoración de Dios. La Iglesia siempre ha defendido la Eucaristía como la fuente y cumbre de la vida cristiana, en el Catecismo de la Iglesia Católica 1324. Cualquier desviación en la doctrina o en la celebración de los sacramentos podría considerarse un grave peligro para la fe y un posible cumplimiento de esta profecía. Las palabras de Jesús nos incitan a permanecer en fidelidad total a la enseñanza auténtica de la Santa Iglesia y a defender el carácter sagrado de la Eucaristía. Después dice señales en el cielo y en la tierra. Otro aspecto profético del capítulo 24 son las señales en el cielo y en la tierra. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Eso se lo ve en Mateo 24:29. Este lenguaje simbólico se encuentra también en el Apocalipsis y ha sido interpretado tanto de manera literal como figurada. Algunos estudiosos ven en estas señales cambios cósmicos o desastres naturales, mientras que otros interpretan que se refieren a crisis espirituales o a la caída de líderes importantes dentro de la Santa Iglesia. El magisterio nos invita a interpretar estas señales con cautela y no caer en interpretaciones sensacionalistas. Los papas, desde Pío XII hasta el Papa Francisco, han señalado que la verdadera preparación para el fin de los tiempos radica en una vida de fe y conversión, y no en la obsesión por señales externas. Estas advertencias nos recuerdan que nuestra tarea
es permanecer vigilantes, viviendo en la gracia y preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la segunda venida de Cristo y el juicio final. Jesús concluye el capítulo 24 hablando de su venida gloriosa y el juicio final. Este es el evento culminante de la historia de la salvación y todos los signos anteriores apuntan hacia él. La iglesia enseña que Cristo vendrá al fin de los tiempos para juzgar a vivos y a muertos, para establecer su reino eterno. Y bueno, este juicio es un tema central en el credo y en la doctrina cristiana. El catecismo nos dice que el juicio final se producirá el, al final de la historia de la humanidad, cuando vuelva el Señor en su gloria. Catecismo 1038. Cada uno de nosotros será juzgado en función de nuestras obras y nuestras respuestas a la gracia. La parábola del juicio de las ovejas y los cabritos, en Mateo 25, 31 al 46, también subraya la importancia de vivir una vida de amor y servicio. La expectativa del juicio nos debe inspirar a la santidad y a la caridad y a vivir el mandamiento de amar a Dios y al prójimo con toda nuestra fuerza. Bueno, ¿cómo interpretar los acontecimientos actuales? En vista de los signos mencionados en el capítulo 24, muchos cristianos se preguntan si ya estaremos viviendo en los últimos tiempos. Las pandemias, las guerras, la persecución y los desastres naturales hacen que esta pregunta sea inevitable. Sin embargo, la Santa Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, nos exhorta a no precipitarnos en interpretar los signos y a vivir en paz, confianza y esperanza. La Congregación para la Doctrina de la Fe en varios documentos advierte sobre la tentación de buscar obsesivamente señales del fin. Los fieles están llamados a vivir cada día en preparación, sin sucumbir al miedo y al desánimo. La historia de la Iglesia muestra que muchas generaciones anteriores también vivieron periodos difíciles y consideraron que estaban en los últimos tiempos, pero solo el Padre sabe el momento exacto. La esperanza cristiana es nuestra preparación para los últimos tiempos, ¿verdad? El mensaje principal del capítulo 24 de Mateo es la vigilancia y la esperanza. Jesús nos invita a estar preparados, no con miedo, sino con una esperanza y gozo y firmes en la promesa de su regreso. Esta esperanza está fundamentada en la certeza de que Cristo ha vencido a la muerte y el pecado. El pecado y la muerte fueron vencidos por Cristo y que su reino es eterno. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, nos recuerda que la esperanza cristiana no es simplemente un optimismo superficial, sino una virtud que transforma la vida. La esperanza nos permite enfrentar las dificultades con una confianza profunda en que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, su plan de salvación se cumplirá. Esta es la preparación que nos pide Jesús, vivir con fe y amor, siendo signos de esperanzas para el mundo. Eso debemos hacer. La Iglesia como arca de salvación en los últimos tiempos. La Iglesia Católica se ha visto a sí misma desde el principio como el arca de la salvación para la humanidad. Así como Noé construyó un arca en obediencia a Dios para salvar a su familia y a los animales del diluvio, la Iglesia es el medio de Dios que ha establecido para salvar a los hijos de la corrupción y el pecado del mundo. En los últimos tiempos la Iglesia se convierte en un refugio espiritual en medio de las tribulaciones y los ataques contra la fe. Jesús nos advierte en Mateo 24:10 que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, dice. Y unos a otros se odiarán.
hoy, dentro de la Santa Iglesia, enfrenta desafíos tanto externos como internos. Las divisiones, los ataques contra la doctrina, la corrupción moral, son algunos de los obstáculos que intentan desviar a los fieles. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia nos asegura que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Mateo 16:18. Esta promesa nos recuerda que a pesar de cualquier dificultad, la Santa Iglesia Católica permanecerá hasta el fin de los tiempos. Nadie la podrá vencer, ni siquiera el mismo diablo. La Iglesia como arca de salvación ofrece a los fieles los sacramentos, la oración y la comunión con Dios como medio de fortaleza espiritual. A través del catecismo y los documentos conciliares, los fieles estamos llamados a profundizar en nuestras vidas, en nuestra vida de oración, y recibir la Eucaristía con frecuencia y vivir la caridad como expresión de su fe. La enseñanza de los santos sobre los últimos tiempos, bueno, a lo largo de la historia, muchos santos han tenido visiones y revelaciones privadas sobre los últimos tiempos que nos ayudan a comprender las advertencias de Jesús en Mateo capítulo 24. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalski. Ella tuvo visiones sobre la misericordia divina y el juicio final. En su diario escribió: antes de venir como justo juez, vengo como rey de misericordia. Diario de Santa Faustina 83. Estas palabras nos invitan a aprovechar el tiempo de gracia en el que estamos, buscando la conversión y el perdón antes del juicio. San Pío de Pretelchina también habló sobre los tiempos de purificación, advirtiendo sobre la necesidad de una vida de penitencia y oración para resistir la tentación. San Pío afirmó que la oración y el rosario son las mejores armas para enfrentar estos tiempos difíciles. Esta enseñanza subraya la importancia de una vida sacramental activa y una relación íntima con Dios como preparación para los últimos tiempos. Además tenemos las apariciones aprobadas de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen María pidió oración y conversión para evitar los castigos y advertía sobre los peligros que amenazan al mundo. Esta llamada a la penitencia y al rezo del rosario nos recuerda la urgencia de la conversión como respuesta a los males de nuestra época. Interpretaciones teológicas sobre el fin de los tiempos. La teología católica ha reflexionado extensamente sobre el fin de los tiempos buscando una comprensión equilibrada entre el misterio de Dios y las señales proféticas. Teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino hablaron sobre la naturaleza del tiempo final. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, describe dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. En los últimos tiempos, estos dos reinos estarán en conflicto, pero la victoria final será ¿de quién? De Dios. En la teología contemporánea existe un enfoque en no anticiparse a los eventos, sino vivir en escatología proléptica, es decir, como si el reino de Dios ya estuviera presente. Esta visión se basa en la esperanza de que Cristo ya ha inaugurado su reino en la tierra, pero su plenitud se manifestará en el fin. De acuerdo con el catecismo, la Iglesia católica solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la cual seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Catecismo 677. Esto indica que aunque la Iglesia sufrirá, también triunfará junto a Cristo. El papel de María en los últimos tiempos. Bueno, la Virgen María tiene un papel destacado en la preparación del retorno de Cristo. Ella es vista como la mujer
vestida de sol del Apocalipsis capítulo 12, quien lucha contra el dragón. La Iglesia ha interpretado esta figura como símbolo de la protección maternal de María sobre los fieles en tiempos de persecución. En muchas apariciones marianas, como Guadalupe, Lourdes y Fátima, la Virgen ha transmitido el mensaje de esperanza, oración y penitencia. San Luis María de Griñón, de Montfort, que es el creador de la Legión de María, describió a María como la líder de los apóstoles de los últimos tiempos, quienes serán fieles a Cristo y llevarán la luz de la fe en medio de la oscuridad. La devoción a María es, por tanto, una preparación especial para estos tiempos. María es la intercesora por excelencia y, como madre de la Iglesia, acompañará a sus hijos en el camino de la fe, llamándolos a la pureza y a la santidad y al arrepentimiento. Los sacramentos como fuente de fortaleza en la tribulación. Bueno, los sacramentos son armas espirituales que Cristo nos ha dejado para fortalecer nuestra fe y resistir en los momentos más difíciles. El catecismo explica que los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica 1131. En particular la Eucaristía y la confesión, ¿verdad? Son esenciales en estos tiempos, ya que nos renuevan a la gracia y nos ayudan a mantenernos en comunión con Dios. En Mateo 24:13 Jesús nos dice: el que persevere hasta el final se salvará. Los sacramentos nos ayudan a mantener esta perseverancia, pues ellos nos ofrecen la gracia, esa gracia necesaria para resistir. La Eucaristía, como cuerpo y sangre de Cristo, es el alimento espiritual que fortalece el alma. La confesión, por su parte, nos limpia de nuestro pecado y nos permite estar en amistad con Dios y vivir una vida sacramental, activa y fundamental para afrontar las pruebas de los últimos tiempos. La vigilancia y la preparación para el regreso de Cristo. Jesús nos llama a estar en constante vigilancia. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Esta vigilancia implica no solo esperar su venida, sino vivir cada día con una disposición de santidad y entrega a Dios. La espera no es pasiva, sino una preparación activa que implica un compromiso con la fe y con el Evangelio. El Papa San Juan Pablo II enfatizó en numerosas ocasiones la importancia de la vigilancia y la esperanza cristiana. En su encíclica Redemptoris Mixio, Redemptoris Mixio, nos recuerda que la misión cristiana es signo de los últimos tiempos escatológicos y que, por tanto, estamos llamados a dar testimonios de Cristo en cada momento de nuestra vida. Esta llamada, la misión, nos invita a vivir la fe con alegría y valentía, mostrando al mundo la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El triunfo de Cristo y la nueva creación. Bueno, la última promesa de Cristo es el establecimiento de una nueva creación. Después del juicio final, Jesús promete que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, capítulo 1. Este es el destino final de los fieles y la culminación del plan de nuestro Dios. A través de la cruz, Cristo ya ha vencido al pecado y a la muerte, y su regreso marcará el comienzo de esta nueva era de paz y justicia. El catecismo nos asegura que en la espera de ese día la creación estará gimiendo y sufre dolor de parto. Catecismo 1046. Nosotros como iglesia compartimos esa espera anticipada, el momento de que Cristo reine plenamente y todos los males sean superados. La esperanza en la nueva creación es un incentivo para mantenernos fieles, pues sabemos que nuestra lucha no es en vano.
Y bueno, concluyendo en este tema, la esperanza del cristiano en tiempos de tribulación, la enseñanza de Mateo 24 es un llamado a la preparación y a la conversión y a la esperanza. En estos tiempos difíciles es fácil caer en el miedo, en la desesperación. Sin embargo, Jesús nos ha asegurado que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa es el fundamento de nuestra esperanza y la razón por la cual no tememos, sino que perseveramos en la fe. Como católicos entonces estamos llamados, queridos hermanos de Católica.Alexis Rivero, a ser signos de esperanza en medio de la oscuridad, a vivir el Evangelio con valentía y a confiar en el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca. La Iglesia con su enseñanza, con sus sacramentos y la intercesión de los santos nos guía en este camino ayudándonos a enfrentar los desafíos de nuestra época. A través de la oración, los sacramentos y una vida de amor, podemos vivir vigilantes y preparados, esperando el día glorioso en que Cristo vuelva y establezca su reino para siempre. Nos vemos en el próximo video en redcatólica.alexisrivero. Déjenme sus comentarios que voy a estar respondiendo.